Y continuamos con este programa que analiza la oferta electoral para las elecciones nacionales del año 2023. Les damos la bienvenida a Voces. Y hoy nos toca hablar con Diego también, al otro protagonista de la contienda electoral previsto para finales de abril. Hoy nos toca hablar de la máquina de votación, Diego. Y sin duda alguna, en esta noche vamos a acompañar a quienes desde sus casas, sus lugares de trabajo, están para recibir esta info tan importante que tiene que ver cómo votar ese día, las máquinas de votación, los datos relevantes que tiene Justicia Electoral, y por eso creo que el invitado más que acorde al tema, y para que la gente se prenda también, mi querido Jota, que hemos propuesto en un rato para mostrar un sondeo de la importancia que para la gente tiene las máquinas de votación, pero por sobre todo vayan enviando sus preguntas que vamos a trasladar a nuestro invitado esta noche. La encuesta que tenemos ya habilitada en nuestro Twitter en América TV PY, este 30 de abril, el sufragio será con las máquinas de votación. ¿Te parece esto útil, un avance, inseguro o tal vez lento? Ahora fíjate que la gente, bueno, mira la apreciación que le está dando a esta hora de la noche. Útil 42,1%. Dicen que es un avance, 42,1%. Ven como inseguro, 10,5% y lento. Y creo que este es el punto que buscamos también, que se pueda bajar incluso, por más que no es muy alto, 5,3%. Por eso justamente lo tenemos hoy en Voces al director de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el licenciado Fausto Bonestrevel. Fausto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Juan, Diego, un gusto estar acá. Encantadísimo de poder compartir con ustedes todo lo que atañe a las máquinas de votación y al proceso electoral. Arranquemos con la pregunta obligatoria. ¿Por qué estamos usando esta máquina de votación? Considerando de que hay hay muchos tipos de voto electrónico en el mundo, decidimos utilizar esta. ¿Por qué? Sí, bueno, nosotros, ¿cómo surge el voto electrónico en Paraguay ahora en este proceso electoral y en el anterior, a raíz de una ley que es la 6318 del 2019? Del 2019, en agosto, sale una ley que el título así de la ley es desbloqueo de listas. Entonces, dentro de esa ley hay un párrafo donde dice que tenemos que adoptar el sistema de voto electrónico como herramienta para poder cumplir esa ley. Entonces, sin el voto electrónico yo creo que sería casi imposible con la oferta electoral que tenemos en Paraguay no usar voto electrónico, ¿verdad? Y la ley nos obliga, ¿verdad? Entonces ahí en el 2019, a raíz de esa ley, nosotros implementamos el voto electrónico. Bueno, Paraguay no está ajeno al voto electrónico, ya tuvimos voto electrónico entre el año 2001 y el año 2006, casi 2007, con las urnas electrónicas. Y ahora nosotros a esta tecnología le llamamos máquinas de votación, sí, justamente para marcar una diferencia entre lo que era el voto electrónico anterior que usamos y este. Y a tu pregunta, Juan, nosotros elegimos esta tecnología porque nos hace primero que nada cumplir la ley y cumplir específicamente algunos puntos que en el párrafo este de la ley dice que tiene que cumplir el voto electrónico. No sé si querés hablar ya de esos puntos. Y sí, porque creo que uno de los análisis que se dedicó en la justicia electoral justamente entre las diferentes comisiones que se conformaron fue que si aplicábamos el sistema de listas desbloqueadas y cerradas, también vale la pena aclarar, íbamos a tener una infinidad de papeletas en el cuarto oscuro a la hora de sufragar. Ese fue uno de los motivos también, ¿verdad? Sí, o sea que el tema es que el elector, cómo veníamos nosotros votando en Paraguay cuando eran las listas cerradas y bloqueadas. Entonces ahí nosotros en los cargos plurinominales, pues en Paraguay tenemos cargos uninominales y plurinominales. O sea, para ser más prácticos, los uninominales son el que involucra una chapa o una persona. Entonces ahí no hay problema, directamente te sale cada lista y cada persona. Pero en las listas plurinominales, que son las de Senado, diputados, Junta Departamental y Junta Municipal, nosotros veníamos, el elector, ¿qué es lo que veía? Veía una lista, pero no los nombres de la lista, sino que veía la foto del primero de la lista. Y entonces, por ejemplo, cuando teníamos la cerrada y bloqueada, en el Senado teníamos hasta 22 partidos participantes y en un boletín entraban bien los 22, ¿verdad? Y se veía solamente el número 1. Entonces era perfectamente, se podía votar con una papeleta. Ahora la ley que es del desbloqueo, la oferta electoral, o sea, el elector tiene que ver a todos los que están en cada lista. Entonces, por ejemplo, tenemos 22 listas,
participantes, pero detrás de cada lista hay 45 personas. Para darte un ejemplo del Senado, ¿verdad? Entonces la persona tiene que ver 45 por 22. Entonces la oferta electoral es enorme y el elector tiene que ver de una manera ordenada para poder elegir una preferencia dentro de la lista. Eso es con respecto al voto, al elector que vota. Después la complejidad que tenemos también en el escrutinio, porque antes los miembros de mesa tenían que contar los votos para cada lista. Entonces era, digamos, relativamente sencillo porque separaban la boleta. Ahora tienen que contar los votos de cada uno de las preferencias de los votos. Sí. Entonces se complican en esos aspectos. Fausto, mira, yo creo que hay muchos temas para abordar, Sí. incluso con aquellos mitos que en algún momento fueron surgiendo sobre estas máquinas de votación que me gustaría después abordar contigo sobre la seguridad para el que va a ir a votar, que va a ir a votar y que representa o no una garantía para una era democrática. Pero eso después. Sí. Ya tocaste el tema que tenía pensado también consultarte, el tema escrutinio. ¿Cómo Sí. va a ser el escrutinio con esta máquina? Sí, esta máquina de votación tiene sus particularidades, ¿verdad? Y hace que sea muy, o sea, mete mucha innovación en el tema electoral y sobre todo nos hace cumplir la ley y también nos desmitifica muchas cosas que tenían o que tiene el voto electrónico en sí, ¿verdad? O sea, una de las cosas que dice también la ley que tiene que cumplir es que el elector tiene que ver reflejado su voto impreso en un papel. Sí. Entonces, vamos a dividir en dos partes para la explicación rápida que Sí. me pedí, ¿verdad? Uno es el tema del voto y otra cosa es el escrutinio. La máquina nos sirve para las dos cosas. Una es para que el elector emita su voto y luego la máquina también le sirve a los miembros de mesa para que cuenten los votos. Entonces, al comienzo, la máquina de votación es una... Van a ver después, o si ya están viendo ahí en la pantalla, la máquina de votación es es como una computadora, tiene todos los elementos de una computadora y tiene una pantalla touch de 20 pulgadas. El elector y los miembros de mesa interactúan con el software a través de la pantalla. Entonces la pantalla es sensible, digamos, al tacto. Aparte de la pantalla tiene una impresora y un lector de chip, lo que ustedes ven ahí en pantalla. Sí. Entonces, ¿cómo es el voto? Ahora tenemos una boleta única. O sea, antes al elector, cuando era manual, se le entregaba un boletín por cada cargo. Entonces, si teníamos en las elecciones generales, se le entregaban, por ejemplo, 5 boletines. Y el elector tenía que marcar en cada boletín, doblar y venía a la mesa y depositar en la urna de plástico. Ahora con la máquina de votación tenemos un solo boletín. Entonces eso nos hace ahorrar también en insumo, ¿verdad? Pero un solo boletín donde va a aparecer todo su voto va a aparecer en el papel impreso. Bueno, con ese boletín él se acerca a toda la instancia de control y de seguridad y de logística de la elección se mantiene. Como nosotros la ley salió en el 2019, para el 2020 ya teníamos que tener el voto electrónico que íbamos a usar. Entonces buscamos una tecnología que ya fue probada en otros países y que se adecue más a la forma que nosotros votamos en Paraguay. Entonces esta tecnología no cambia mucho la instancia de control que hay en la mesa. O sea, para acreditarse, lo único que se necesita es estar en el padrón. Entonces el padrón está impreso en la mesa, todo siempre se mantiene, los 3 miembros de mesa, cada miembro de mesa tiene su documento que van llenando, sus actas, y lo único nuevo es que el miembro de mesa ahora le pasa una boleta única al elector, y ahí el elector pasa al cuarto oscuro, y ahí en el cuarto oscuro se va a encontrar con la máquina de votación. Fausto, ahí termina porque tengo otra consulta. No, bueno, ese es en el voto. Y Sí. el elector lo único que hace es colocar la boleta en la ranura y ya le aparece su oferta electoral. Sí. Y ahí es donde le aparece en forma ordenada toda la opción electoral. Ajá. Le va apareciendo ya por cargo, y si es un cargo plurinominal, le aparece primero las listas y luego los integrantes de cada lista. Ya. Entonces el elector lo único que tiene que hacer es presionar y luego imprime su voto. Lo que te quería explicar es tu pregunta que me dijiste en tema de la seguridad. Eso. Sí. El elector es el primer auditor de todo este sistema, porque él ve impreso su voto. O sea, él cuando seleccionó todo, después van a ver, yo creo que van a ver después una demostración, Sí. él le sale impreso su selección Sí. y él puede verificar ahí. Inclusive dentro de la boleta hay un chip donde se carga también el voto, Sí. que después sirve para el escrutinio. Entonces ese chip, el elector mismo puede verificar también su contenido. Entonces eso después él se vuelve a la mesa y deposita esa boleta en una urna de plástico.
Entonces, este sistema es una mezcla entre voto electrónico y voto tradicional. Sí. Esto que vos estás contando, Fausto, a ver, en un ratito vamos a mostrar con la máquina, porque acá América, para este programa, llegó la máquina más o menos para simular cómo podría ser el voto aquel 30 de abril. Buenísimo. En un ratito. Ahora, Fausto, te quiero preguntar algo que seguramente muchas veces habrás respondido ya, pero ¿qué garantía tiene el votante paraguayo de que no le van a cargar en esta máquina sus votos como para direccionar a algún partido pequeño o grande y se dé el famoso fraude electoral? Sí, buenísima pregunta porque yo creo que ese es el cucús y el miedo que se tiene siempre cuando tenés una máquina ahí atrás, ¿verdad? O sea, cuando hablas de voto electrónico, vos decís, ¿cómo yo sé que no el voto al que yo le quiero elegir no va al otro? Porque hay una máquina involucrada y hay un software ahí atrás, ¿verdad? Bueno, lo que te expliqué recién es que justamente el elector es el primer auditor. Sí. Y el elector ve plasmado en un papel su voto, Sí. ¿verdad? Entonces él puede verificar físicamente su voto y después también puede verificar el contenido del chip pasando por la máquina. Sí. Entonces eso ya nos da una garantía, ¿verdad? Otra garantía también es que dentro de la máquina no queda guardado nada y no está tampoco el padrón, por ejemplo, atado. O sea, hay varios puntos que fueron cuestionados, por ejemplo, en el voto electrónico anterior. Uno era eso mismo, ¿verdad? Entonces, con el voto que ya tuvimos alguna vez no había un comprobante físico. Entonces, ¿cómo yo sé, decían la gente, cómo yo sé que los votos a mi candidato no van al otro? Ajá. Y no, ahí el elector mismo es el que está auditando. Claro, ¿verdad? eso en el caso por Ese es un caso, ¿verdad? una cosa individual, digamos. Claro, o sea, ya tenés un control. Ajá. Después hay el escrutinio, cuando se hace el conteo de los votos, no es que sale directamente apretando un botón y ya te sale el resultado. Ujú. Entonces también ahí había cuestionamientos, decían cómo el escrutinio debería de ser público y fiscalizado, ¿verdad? Porque acá en Paraguay nosotros estamos acostumbrados a que en la mesa acompañen los veedores, los miembros de mesa y todos los que quieran participar del escrutinio, Sí. ¿verdad? Entonces ahí uno ve cuando los miembros de mesa cuentan los votos. Bueno, con esta máquina se puede también hacer eso. Porque el escrutinio se tiene que hacer un trabajo. O sea, los miembros de mesa tienen que hacer un trabajo de conteo, pero no es que automáticamente ellos aprietan un botón y ya sale el resultado. Sino que las boletas, como te dije, la boleta está impreso y también tiene adentro un chip. Entonces cuando termina la elección, los miembros de mesa cambian el modo del software y cambian a escrutinio, ¿verdad? Y ahí ellos van pasando cada boleta que está en la urna plástica, van pasando por el lector y en la pantalla le va apareciendo el acumulado de los votos para tal o cual candidato. Ujú. O sea, le aparece en la mitad de la pantalla, le aparece el contenido del papel, lo que está impreso, para corroborar, y al lado le aparece como un Excel donde va sumando los votos para tal o cual candidato. Ya. Entonces el conteo se hace, digamos, público y fiscalizado, ahí los miembros de mesa van pasando. Y es un procedimiento rápido, porque van pasando y ahí inclusive puede leer, uno de los veedores puede leer el contenido de cada boleta. Ajá. Y pueden ir corroborando todo lo que quieran ahí, ¿verdad? ¿Y cada mesa va a tener cuántos votantes habilitados? Y bueno, nosotros ahora por un tema que tuvimos, yo creo que de público conocimiento también podemos hablar de eso, tenemos más máquinas de las que queríamos tener en un principio, ¿verdad? Tuvimos un suceso trágico ahí en diciembre. No. Por la En julio. octubre. Bueno, el año pasado tuvimos un suceso trágico que fue que se quemó uno de nuestros depósitos donde teníamos el 30% de las máquinas. Sí, Y bueno, eso para nosotros fue un desafío enorme, ir con menos máquinas ya las internas. en las internas, ¿verdad? Y en las internas ya tuvimos que hablar con cada agrupación política y ponernos de acuerdo en la cantidad de electores por máquina. Porque era nuestra única salida aumentar la cantidad de electores por máquina por la cantidad de máquinas que teníamos disponibles. Entonces fuimos a una interna con menos máquinas y salió bien, ¿verdad? O sea, yo creo que ya las internas para nosotros fueron un desafío enorme porque teníamos complejidades en cada una de las internas. O sea, un ejemplo, el Partido Colorado tenía 11 candidaturas que elegir. Ahí hubo filas, se tardaba por la cantidad de oferta electoral que había. Ajá. Entonces la gente entraba y buscaba al candidato, entonces se formaban fila y tardaban, ¿verdad? Sin embargo, en la concertación, por ejemplo, se tardaba menos, pero también era complejo porque la concertación usó el padrón nacional y tuvimos que ir a 600 o 650 electores por mesa
y en algunas mesas hasta inclusive 2.000 electores por mesa, Sí. ¿verdad? Y en el Partido Colorado se tomó 380 electores por mesa. Bueno, entonces, a tu pregunta, ahora en estas elecciones van a ser 400 electores por mesa. 400. ¿Y Sí. cuántas máquinas de votación prevé la justicia electoral justamente tener entre los locales de votación? Sí. Para 400 electores por mesa, 400 electores es muchísimo igual. Y es mucho comparado con, pero En como años te dije, anteriores. con años anteriores que eran 300 electores por mesa, ¿verdad? Pero ahora tenemos el tema que tenemos una cierta cantidad nomás de máquinas y no son tampoco muchas candidaturas como las internas que tuvimos, van a ser 5 candidaturas, entonces relativamente se puede votar más rápido, ¿verdad? Pero sí, es un número, pero es el número que no tenemos otra salida, ¿verdad? Y tenemos 10 de las 20, porque nosotros teníamos que tener 21.000 máquinas para estar bien, y ahora vamos a tener aproximadamente 16.000 máquinas. 16.000 máquinas de 16.000 votación máquinas de para la votación. elección del 30 de abril. Pero ya también esas 16.000, vamos a tener 12.300 mesas más o menos. No puedo dar un número exacto, pero más o menos 12.000, entre 12.300 a 12.500 mesas habilitadas, pero vamos a tener un 10% de contingencia y un 10% de máquinas para capacitar en el local. Entonces nuestro desafío grande ahora es que la ciudadanía ya se vaya conociendo por quién va a votar. Entonces para nosotros es demasiado importante que la gente ya vea y conozca a sus candidatos, uno, y que también practique con la máquina de votación. Entonces ya va a ser más rápido también y que la gente le pierda el miedo a la máquina. La máquina es muy sencilla en su uso. Entonces es nuestro desafío ahora, de ahora hasta las elecciones, que la gente se capacite y que nosotros le capacitemos a la mayor cantidad de gente. Por eso es que se están haciendo estas jornadas de capacitación, creo que se le llama divulgación, la campaña de divulgación en puntos centrales de lo que es capital, interior del país también. Asimismo, nosotros tenemos oficinas de la justicia electoral en todos los distritos del país. Entonces son ahí los funcionarios de la justicia electoral donde tienen a su cargo la divulgación con la máquina de votación. Entonces le pedimos a todos nuestros funcionarios que salgan en sus distritos y hagan capacitaciones en las plazas, en todos los lugares concurridos. Ahora ya no tenemos mal tema de la pandemia, ese fue otro desafío también en elecciones anteriores. Y bueno, ahora podemos salir y divulgar el uso de la máquina. Ahora, estamos hablando mucho nosotros de la ciudadanía, pero antes tuvimos que convencerle a otro sector, al sector político. La justicia electoral tuvo que pasar también por un proceso en el cual tenían que ir a los locales o venían los representantes para decirles, ok, este sistema es seguro, este sistema es confiable. ¿Cómo fue todo ese procedimiento? No, yo creo que siempre las agrupaciones políticas son para nosotros los actores principales de la elección, ¿verdad? Ellos son a ellos son los que le tenemos que dar la tranquilidad que el sistema es seguro y que es confiable. Entonces nosotros a todos los procesos importantes dentro de la preparación de la elección, nosotros le cursamos invitaciones y, por ejemplo, para darle tranquilidad también en el tema de que vos me preguntaste, Diego, hace rato, Sí. nosotros hacemos jornadas de auditoría o de demostración de la tecnología a los actores principales, digamos, que son para nosotros las agrupaciones políticas. Entonces le cursamos invitación a los que participan en la elección y le decimos que designen técnicos que sean capaces de entender el mismo idioma en el que hacemos la auditoría. Entonces ellos durante jornadas de laboratorio y de demostración le mostramos el código fuente, le mostramos el hardware, le desarmamos toda la máquina, ellos pueden probar las máquinas, le hacemos laboratorio. Y bueno, para nosotros es muy importante esa participación de las agrupaciones políticas en la demostración de esas auditorías. Después también les invitamos a las auditorías de cuando grabamos el DVD, por ejemplo. O sea, Sí. tenemos dos elementos principales en esta tecnología, son el DVD y una credencial. Entonces en el DVD, o sea, la máquina no tiene un disco duro fijo, Ajá. sino que la información, el software y la candidatura, tanto del voto como del escrutinio, están todos en un DVD, ¿verdad? Entonces el DVD no se va con la máquina de votación al local. O sea, logísticamente nosotros enviamos las máquinas por un lado y el DVD y la credencial van en los maletines electorales que tienen todo un tema de seguridad, de lacres.
Entonces, cuando hacemos nosotros la grabación de los DVD y las credenciales, ahí le invitamos también a las agrupaciones políticas para que vean ese proceso y si quieren auditar el contenido del DVD, también tenemos procesos de auditoría en cuanto al contenido del DVD final. Algo más, Fausto, de eso, porque te quiero Sí. preguntar algo sobre la conformación de mesas. Sí, no sé si No, Juan respondí. ya respondimos Entonces, a la pregunta. ¿Sí? Fausto, entonces, Mm. suelo escuchar en radio, principalmente los políticos, decir que cuando te quieren cocinar una elección, hay que mirar la mesa. Porque los integrantes de mesa, por ahí, yo creo que la mayoría está sumamente sana, me refiero a esa cuestión ética de respetar los votos, pero no faltará quien quiera adulterar la voluntad popular y desde la mesa cambiarte resultados. ¿Podés contarnos cómo se conforma una mesa? Por ejemplo, hay Colorado, hay liberales del Frente Guazú, todos son colorados. ¿De qué depende esa conformación de mesa? Bueno, yo creo que la conformación de mesa, o sea, la autoridad ese día de la elección son los miembros de mesa. Para nosotros, en la ley está la conformación de la mesa, o sea, dice que tiene que haber un porcentaje de acuerdo a la cantidad de representantes que se tiene en el Congreso, ¿verdad? Ah, Entonces, ahora mismo para estas elecciones vamos a tener un representante colorado, un representante liberal y uno de la tercera fuerza, ¿verdad? Entonces, ahí la conformación de las mesas se hace primero ante los juzgados electorales, no decir, ante los juzgados de los tribunales. Tenemos instancias jurisdiccionales nosotros en la justicia electoral. O sea, la justicia electoral está conformada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y después hay órganos administrativos y órganos jurisdiccionales. ajá. Entonces, los órganos jurisdiccionales están compuestos por los tribunales y los juzgados. Entonces, ante una de estas dos instancias, presentan una propuesta de miembros de mesa las agrupaciones políticas y ahí el juez, los jueces son los que asignan ya una tal o cual conformación de acuerdo a la ley en las distintas mesas. Ya. Entonces, para nosotros en Paraguay es el tema del control mutuo muy importante en la mesa, porque la mesa es la que se encarga de administrar la elección. Ellos son los que le habilitan a los electores, ellos son los que le dejan o no participar de acuerdo a algún inconveniente que haya, ellos dirimen todo ese día de la elección y ellos son también los que cuentan los votos. Pero te das cuenta, Fausto, lo importante que es esa Claro que sí. conformación de mesa, ¿eh? Claro que sí. Sí, porque hay un control bipartidista. Claro, Claro. imagínate que te quieran cocinar ahí en esa mesa un resultado. Bueno, estás hablando de la garantía de la máquina, etcétera. Sí. De hecho, O sea, cada vez tenemos más garantías con respecto a las máquinas. O sea, la Sí. máquina, por ejemplo, te da una garantía también en el escrutinio, porque en el escrutinio ahora está supeditado a que el miembro de mesa tenga que pasar sí o sí la boleta por el lector, Claro. ¿verdad? Y después imprime el acta. sí. Para nosotros ese es un avance muy grande, De porque hecho- ahora el acta ya no se... O sea, los miembros de mesa no confeccionan a mano las actas. No Recuerdo. cargan los resultados a mano como siempre se hacía antes, ¿verdad? Y todos los problemas que nosotros teníamos en cuanto a impugnación de mesas y problemas que había en la elección era por la confección o errores en la confección del acta. Entonces ahora con la máquina de votación ya sale impreso el acta, ¿verdad? Sí. Entonces eso para nosotros es también un avance muy grande que le da muchísima transparencia y se vio reflejada también en el juzgamiento. O sea, nosotros tenemos la primera instancia de conteo de votos y de juzgamiento en la mesa. Sí. Pero después hay una instancia justamente en el ámbito jurisdiccional, dependiendo si es una elección municipal o general, Ajá. y ahí otra vez se dirimen los resultados. O sea, Se tenés que sacan. tener una estructura de plata y de hombres para que Sí, te quieran hacer sí. un fraude. Bueno, de Claro. hecho, creo que lo hablamos en algún momento, Fausto. Internacionalmente, con sus luces y sus sombras, Justicia Electoral siempre recibió como elogios por cada elección, sea municipal o sea general. Y a propósito de esa impresión mía, que suelo leer incluso de lo que da a conocer en su informe después de cada elección. Por ejemplo, te cito nomás, la misión que envía la Unión Europea. Suelo ver que como que la mayoría de las cosas que va apuntando es como favorable al trabajo que ustedes están haciendo. Sobre el punto, Fausto, para estas elecciones generales, ¿cuáles serían las misiones que van a enviar? Y yo creo que ya en las municipales que tuvimos pasadas, tuvimos acompañamiento de la OEA, tuvimos UNIORE, tuvimos AMEA. La Unión Europea creo que envió un pequeño, o sea, enviaron ya avances de gente para ver si iban a estar en las generales, y ahora en estas generales sí vamos a tener mucha observación Muchas misiones. internacional, muchas misiones.
Muchas se están acreditando, entonces están las mismas que te mencioné, está Uniore, OEA, Unión Europea, AMEA, que es un ente de magistradas, después creo que está Transparencia Internacional, y después AWEB, que es también que aglutina a varios entes internacionales. Y bueno, vamos Son a tener varias, ¿eh? muchísimas misiones. Yo creo que hay también misión nacional. Se está confeccionando una reglamentación con respecto a eso. Y entonces vamos a tener muchísima gente mirando nuestro trabajo, ¿verdad? Así mismo. Implementar la máquina de votación dentro del sistema electoral llegó en tal vez uno de los peores momentos, la pandemia. ¿Cómo se hizo el trabajo? Porque capacitar a la ciudadanía, genial. Capacitar a los actores políticos, genial. Pero al primero que hay que capacitar es al funcionario de la justicia electoral. ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque hubieron, si mal no recuerdo, foros virtuales, le llamaban ustedes. Sí, para nosotros fue un desafío enorme esto de aplicación de tecnología. O sea, en la aplicación de tecnología en un proceso electoral es muy particular. O sea, tiene que estar bien encaminado porque es un evento que se hace en un día. Sí. Entonces tiene que salir todo bien, ¿verdad? Y tiene que ser aceptado por todos los que participan, tanto Sí. de los electores como las agrupaciones políticas. Entonces es todo un tema y todo un desafío aplicar tecnología a los procesos electorales. Nosotros nos vimos con ese desafío al salir la ley en el 2019, porque ya nos obligaba a aplicar voto electrónico en un 100% en las siguientes elecciones. Entonces, lo ideal es ir gradualmente en la aplicación de alguna tecnología. O sea, ir a un plan piloto por primera vez, luego tomar un 30%, luego un 50%, y así sucesivamente para ir ganando confianza. Nosotros acá en Paraguay fuimos drásticos y nos fuimos de una a un 100%. Sí, ¿verdad? es verdad. Y bueno, salió bien. Para nosotros salieron muy bien. Y a tu pregunta, Juan, tuvimos otra vez un desafío más, que es el tema de la pandemia. Porque nosotros en el 2019 salió la ley, en agosto, y después en marzo del 2020 ya tuvimos el pico de la pandemia y tuvimos que un mes así encerrados y ya teníamos 3.000 máquinas ahí para empezar a capacitar a nuestros funcionarios primero. Entonces lo que hicimos es, no podemos perder porque teníamos la elección ahí dentro del 2020. Entonces empezamos a hacer foros virtuales con nuestra gente y hicimos grupos de trabajo y le dábamos un kit así de capacitación a un funcionario nuestro y armamos grupos virtuales, digamos, entre comillas, para capacitar tanto en la nueva ley de desbloqueo, financiamiento político también, que fue una ley ahí nueva, y en las máquinas de votación. Bueno, y así empezamos, ¿verdad? Y ahí tuvimos, después se pospusieron las elecciones un año, pero ya en diciembre tuvimos las elecciones del Consejo de la Magistratura, donde tuvimos aproximadamente 300 mesas y ahí ya pudimos probar nuestra tecnología en plena pandemia. Aparte de la posibilidad de poder ir a practicar con las máquinas de votación, llámese en lugares públicos o en las oficinas de la justicia electoral, hay también una página web con un simulador. Ah, sí, muchísimas gracias por hacerme acordar para comentarle eso. Nosotros estamos encarando las capacitaciones con la máquina de votación con candidaturas ficticias. O sea, es un software Claro. que tiene candidatos ficticios, ¿verdad? Sí. Con la máquina de votación. Pero ahora habilitamos un simulador con datos reales, o sea, ya con la oferta electoral real, con la foto de los candidatos, con su partido, el color de su partido, su número de lista. Entonces todo el mundo puede ya practicar y ver su oferta electoral en el simulador que habilitamos web, ¿verdad? Sí. Y la dirección es simuladoroficial.tsj.govcorta.py. Interesante, ¿eh? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque veíamos en algunos diarios estos días seguramente cierta confusión de que un candidato aparecía con el nombre de culo. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, bueno, eso en realidad no era un error del simulador, ni tampoco estaban mal cargados los datos, Sí. sino que el navegador, Chrome, ¿verdad? A veces la gente el usuario tiene el traductor de Google ya automáticamente seteado, digamos, en su navegador. Entonces, como es una página que muestra texto, o sea, no te muestra una imagen así, no te muestra una imagen así como un JPG
dentro de la web, Sí. sino que son datos que van estirando de la base de datos, ¿verdad? Entonces hay texto ahí en el simulador. Entonces cuando uno tenía habilitado el traductor, le traducía el contenido. Ajá. Entonces había un candidato que se llamaba Arsenio, se llamaba, Arce. pero él Arce. quiere que se aparezca en la máquina de votación Arce. Ajá. ARSE. Sí. Entonces el justo el canal donde se estaba mostrando el simulador Dale, que tenía culo. su traductor. Por el Entonces tradujo inglés Arce culo. británico. Culo. Inglés británico. Y bueno. No, no se sí. enojen con nosotros, pero es lo que se publicó también en No, estos días. claro, Ustedes ya o lo sea, aclararon, pero es bueno No, también que aquí lo Pero digan. está bien porque, o sea, nosotros tenemos que aclarar que eso no fue un error del simulador, sino Sí. que fue algo ajeno a nosotros, que es el navegador, ¿verdad? Ajá. Pero ya se solucionó también, ¿verdad? O sea, gracias a eso le pusimos ahí arreglamos también como para que ahora cuando uno entre al simulador desactive el traductor del Google, ¿verdad? Está interesante esto, ¿eh? Pero es bueno saberlo. Claro. Es bueno saberlo porque de repente pueden ocurrir de vuelta Sí, esa clase de claro. situaciones. Fue un tiro por la culata entonces. Ponele. Bueno, Fausto, te agradecemos muchísimo. Nos gustaría tenerte de vuelta por acá nuevamente, ya conforme nos vamos acercando. ¿A cuánto estamos? ¿A 8 semanas? ¿Menos de 8 Sí, semanas? menos ya. Ya está a la vuelta de la esquina prácticamente. Ahí nomás. Entonces nos gustaría tenerte de vuelta a vos. En un ratito ya después de la pausa vamos a estar también con... Sí, pero está interesante lo que se viene, Fausto, a la vuelta a la pausa, porque acá en Voces queremos mostrar cómo funciona la máquina para practicar de pronto, porque una cosa es votar en Asunción por la cantidad, digo, de las propuestas electorales, otra es votar en el departamento central, en otro departamento en Ñembuco. Así que a la gente que está del otro lado en casa, en su trabajo, nos está viendo, Jota, a la vuelta a la pausa tenemos una máquina de votación para simular un voto, ¿eh? Así que quédense con nosotros. A la vuelta del corte seguimos con más voces. Hasta luego, muchas gracias. Y estamos de regreso en Voces. Recordá, como siempre, podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 0981 51 11 51. También estamos en las redes sociales. Y hablando de las redes sociales, recordá que tenemos una encuesta. Tenemos una encuesta para vos. Nos gustaría que respondas, que participes en nuestro Twitter, América TV PY. Este 30 de abril, el sufragio será con las máquinas de votación. ¿Te parece esto útil, un avance, inseguro o lento? La gente está respondiendo y esperemos que vos también estés respondiendo en la encuesta que tenemos en el Twitter. Otra cosita que te quiero hacer acordar antes de pasar a Diego, a Rocío y a la niña bonita ahora mismo es las repeticiones de voces. Los voces podés volver a verlo mañana viernes a las 5 de la mañana y así también los miércoles y viernes a las 5 de la mañana y los domingos. Los domingos también es otro día de voces, a las 21 y a las 22 horas. Nos movemos a Estudio 2, nos movemos junto a don Diego, que ahí ya viene con la prueba, con la máquina de votación y con una capacitadora de la justicia electoral. Diego, contigo. Mirá, mi querido Jota, yo estoy con la máquina de poder. Veo bastante bien ahí también, entre comillas. ¿eh? Viste, y estoy con Rocío Riquelme. Para sintetizar, le voy a decir mi capacitadora esta noche. Rocío, buenas noches. Buenas noches, Diego. Muchas gracias por la invitación. Yo más que máquina de votación le diría máquina de poder, porque el pueblo tiene la posibilidad de elegir a sus autoridades precisamente aquí depositando su voto. Es así mismo. El pueblo ejerce el poder público a través del sufragio, ¿verdad? Es así. Entonces, un gusto presentarles a la máquina de votación, la niña bonita, como le están llamando. Ajá. Esta es la máquina con la que se van a encontrar el 30 de abril cuando lleguen al local de votación. Entonces, si querés conocer el procedimiento, vos vas a ser el que va a votar y yo Claro. te voy a enseñar. Mira, Rocío, lo primero que creo que todos tenemos que tener en cuenta que no hay que temerle. Es hasta como si algunos vayan manejando el teléfono celular. Y yo quiero que vos le muestres a la gente esta noche lo sencillo que es utilizar esto, que no es nada complicado. Así que te voy a pedir que vos me muestres a mí como si fuese que estoy por primera vez manipulando esta máquina de votación. Primero que nada, presentarte las características de la Ajá. máquina. ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Con qué me voy a Primero, encontrar? bueno, la máquina tiene un lector, una Sí. antenita, que es donde vos vas a verificar tu voto después. Tiene una ranura Ahí está. aquí, donde la Mostrando. gente va a Miren. introducir su Ajá. boletín. Sí, Tiene una impresora interna sí. y una pantalla táctil, que es donde vas a elegir a tu candidato. Bien, claro, porque te van a decir, ¿dónde están los botones? No, tiene para nada. botones. Táctil. Por eso es que se maneja a través de una credencial, porque no tiene botones Sí. o teclas. Entonces, el día de la votación, vos te vas a acercar a la mesa Sí. con tu cédula de identidad actual o vencida Ajá.
y te van a entregar los miembros de mesa un boletín igual a este. Es una boleta electrónica única. Un solo boletín para todos los cargos electivos. En este caso ya está aclarando que es no válido para votar, claro, es para el ensayo. Claro, esta es una boleta de capacitación. Entonces te van a entregar firmada por los dos vocales. Sí. Te entregan los miembros de mesa y vas espero hacerlo bien, ¿eh? Espero hacerlo bien. Sí, y vas ¿Dónde? a introducir en la ranura. ¿Así? Es importante Mira. recordarles que el boletín siempre se les tiene que entregar abierto y van a introducir en la ranura con la flecha hacia abajo, así como indica el Mira, boletín. para la gente no está mirando, así que ahí está, mira lo que es. Así, nada, dar la vueltita, no. Y con, El boletín digamos, en este abierto, sentido, porque- ¿verdad? En este sentido. Sí, porque teníamos la costumbre antes cuando era boletín que los miembros de mesa doblaban los boletines y le entregaban esto, nada de doblado a doblar. la gente y la gente venía y quería introducir doblado el boletín a la máquina y teníamos problemas de que se trancaban. Bueno, Entonces, paso boletín 1. Ya abierto. entregué mi cédula vencida o actualizada. Paso al cuarto oscuro y así debo depositarlo. Introducís en la ranura. Acá. Ahí. A ver, J, sí me sale esto, ¿eh? Mira lo que es. Qué facha mi voto. Bueno, inmediatamente me salta unas imágenes en la pantalla. Sí, son avatars, candidaturas ficticias porque estamos en capacitación. Entonces, aquí arriba te indica el cargo que vas a elegir. Espera, miren, gente, acá está. Miren, gente, candidatos a presidente y vicepresidente de la República, ¿eh? Entonces, en ese momento vos podés elegir... Rocío, sí. una pregunta. En este caso, ¿la práctica es para la gente que está votando en Asunción o en Estamos Central? Ahora habilitamos el simulacro para Capital. Para Capital. Porque en Capital estamos eligiendo 3 cargos: presidente y vicepresidente, senador y diputado. Buenísimo. Así Cuando que, vamos al departamento central y al interior del país tenemos gobernador y junta departamental. buen detalle. Entonces, Gracias, Rocío. En este simulacro que estamos haciendo contigo es para Capital. Vas a votar por 3 cargos. Ajá, El primer cargo te va a indicar aquí arriba. Entonces siempre es importante que la gente vaya leyendo arriba claro. para saber qué cargo va eligiendo y luego de forma táctil, así como el celular, tocan la pantalla y van a elegir a su candidato. Así que, gente, ya saben, la primera parte es en Asunción, pero la franja negra, fíjense por favor, la franja negra, así como en el techito de esta imagen, es donde marca el cargo, ¿verdad? Al que quiere llegar. Candidato a presidente y vicepresidente, franja negra, ¿eh? Bueno, avanzamos. Tengo que elegir a uno. ¿Puedo Elegí elegir al a uno? candidato de tu preferencia. Vos sabés cuál te convenció. Vamos a Entonces, suponer, lo hago todo al azar, ¿sí? Claro. Ok. Vamos a suponer Partido Esperanza, ¿ok? Perfecto. Presiono ahí simplemente. Sí. Incluso Tocás, si quiero voto en blanco, podés ¿verdad? tener la opción de votar en blanco también. Pero supongamos que voy a votar por Partido Esperanza, que ni me suena, pero vamos a suponer. Lista 590 dice. Tocas sobre la ¿Presiono? pantalla y automáticamente ya pasa al siguiente cargo electivo, que es la lista senadores. Senadores. De hecho, mira, fíjate, Rocío, se mantiene la franja negra, como en el techito de la imagen, ¿eh? Bueno, lista para participantes a A senadores. senadores. Entonces, el ciudadano ya tiene que conocer cuál es la lista de su preferencia. Elegís la lista. Es donde más lleva tiempo de repente a la gente si no conoce su lista porque tiene que estar buscando. Si ya conoce su lista, entonces aprieta su lista Ajá. y dentro de esa lista se despliegan las opciones, las imágenes de su candidato. Bueno, algunos seguro van a votar de vuelta a Partido Esperanza. Vamos a suponer que Claro. yo voy a hacer voto cruzado, porque Sí. puede pasar también eso, ¿eh? Totalmente, sí. Bueno, supongamos que se me ocurre Partido Transparencia, me gusta el nombre. Presiono y automáticamente pasa. Se despliegan a los candidatos se de la mantienen lista senadores. transparencia, que es la que elegí. O sea, yo voté primero para el partido, ¿Sí? ¿verdad? Así Sí, fue. Así, primero Ajá. elegiste a la lista de tu preferencia y dentro de esa lista aparecen los candidatos de esa Claro. lista y puedes elegir una sola opción. Claro, pues yo recuerdo que se vino esta ley que se había modificado para que tengamos el voto preferencial. El voto O sea, prefer- en la el bloqueo, práctica, claro. Rocío, acá está el voto preferencial ahora. Aquí está el voto preferencial en el candidato, porque ahora elegís al candidato. Seleccionás la lista y elegís al candidato de esa lista. De esa Una lista. sola opción. No sé, opción 23, por ejemplo. Perfecto. Marco ahí. También es importante que si en ese momento te diste cuenta de que no era tu candidato, que te Ajá. equivocaste, vos tenés la opción de modificar en todo momento apretando la flechita que dice volver atrás. En ¿Quieres que todo lo hagamos? momento sí puedes. A ver, miren, vamos a suponer, me arrepiento del Sí. voto justo en ese Te momento. diste cuenta O que me no- equivoqué. Sí. Entonces vos podés Mira, retroceder, acá por está. llamarlo de alguna manera, Acá en el suelo, fíjense de la pantalla, básicamente en el piso, dice volver atrás. volver atrás. Tocas, Presiono. retrocede y podés volver a elegir la lista y al candidato de tu preferencia. Te pregunto, Rocío, incluso me puedo volver para atrás a tal punto que es desde el punto de partida. Podés reiniciar. ¿También? También te da la opción de reiniciar completamente en caso de que quieras reiniciar. Ok. Bueno, También supongamos un- que... Bueno, Disculpa que te interrumpa, también es importante aclarar que de repente las personas que tengan problemas visuales o problemas con la iluminación de la pantalla, tenemos la opción de alto contraste, ajá. donde
Apretás, ahí Ahí. está, apretás Mira un la poco. pantallita y te sale la opción. Está bueno Entonces, esto. para la gente que de repente tiene problemas con el brillo de la pantalla, problemas visuales, como el modo nocturno del Sí. celular, entonces una Está vez que bueno. volvés a apretar la pantalla, ¿Lo hago de vuelta? ¿Acá? sí, Ahí está. reactiva. Me Entonces gusta. vuelve al color estándar de la pantalla. Está bien modernizado esto. Sí, Está buenísimo. pensamos en todo. Bueno, voy en a todo. votar ahora porque me arrepentí, me volví para atrás. Entonces, no sé, elijo Partido Soberano. Ejemplo Partido nomás. Soberano. Presiono allí Y y me pasa. te aparecen las 45 opciones de ese movimiento, de esa lista. Ok, qué sé yo, elijo a esta opción, ¿viste? Bueno, ¿Te gustó? ¿Te convenció? ya marqué por el partido, ya marqué por mi preferencial del Senado. Ahora paso a diputados. Pasas ahí, la lista de diputados. Otra vez tenés que conocer la lista de tu preferencia y dentro de la lista va a aparecer el candidato de tu Bueno, preferencia. pero primero entonces voy por la lista, ¿ok? Primero siempre por la lista. Bueno, suponiendo, no sé, este partido, 570, ¿qué más me queda? Y luego te queda ahí, tenés que elegir al candidato a diputado de esa lista que elegiste. Por ejemplo, opción 2, ahí. Así es. Después, En este momento, otra vez, la máquina te da la opción de modificar cualquiera de las opciones en caso de que te hayas equivocado. Ok. Recordando siempre que tienen la opción también de votar en blanco. No se pueden saltear, hay una secuencia de cargos. Vos no podés pasar de presidente a diputados directos porque Ya. hay una secuencia. ahora Rocío, por una cuestión de tiempo, nomás porque se nos re fue el tiempo. Para cerrar, ¿qué hago? Si estás seguro de tu elección, apretás confirmar y Presiono. te imprime tu boletín. Sí. Voy a presionar. A Te ver, muestra en la pantalla un resumen otra vez de tu Ajá, elección, sí. así como va a salir impreso. claro. En capacitación, la impresión ya la Permíteme. tenemos preparada antes. Ajá. Entonces, así te va a imprimir el boletín el día de la votación. Ah, a ver, Entonces, ¿algo ahí más? te muestra un detalle. ¿Y cómo Sí. puedes verificar? Porque Sí. el boletín tiene un chip donde se guarda la impresión dentro del chip. Entonces, Sí. vos podés verificar acercando la antenita a la antena de la máquina y podés verificar que todo lo que está guardado en el chip está confirmando tu elección. Así vos anulás cualquier intento de fraude. Es así. No Rocío, hay mira, posibilidad de manipulación. se nos fue totalmente el tiempo, pero te quiero preguntar, para mostrar por departamento, algo así rapidito se puede hacer, Sí se puede. porque ya no tenemos prácticamente Como te tiempo. dije, la máquina no tiene botones, entonces Sí. nos manejamos con una credencial. Sí, Con la credencial retrocedemos y con esta máquina podemos capacitar en todos los departamentos del país. sí. Aquí, por ejemplo, si querés No sé, capacitar central. en central, entonces apretamos central. Vamos central, Ahí. ahí vamos a entrar justamente. Todo lo hacemos en vivo esta noche. ¿Eh? Bueno, vamos a, de vuelta, ¿este puedo meter o con otro Puede, cartucho? sí, con el mismo. Vamos a suponer el mismo Introducimos. paso. Voy Sí. a introducir, ya entregué mi cédula vencida o actualizada. Ahí tengo que introducir. Entra, obviamente, el cartoncito. Me dice presidente a vicepresidente. Eso- La misma La misma secuencia. cosa. Vamos a hacerlo rapidito, ¿te parece? Elijo este partido Sí, luego tu lista de para senadores. Senado de vuelta. Fíjense, lista a participantes senadores. ¿Qué sé yo? Esto, 520. El candidato a senador de esa lista. El mismo paso así prácticamente. mismo. Elijo esa opción. La lista de diputados. Diputados. A ver, elijo, qué sé yo, 510. Todo al El azar, ¿eh? candidato a diputado de esa lista. Hasta ahí no cambia nada, ¿eh? Perfecto, ahí seguimos igualito. Hasta ahí, acá ya Ahí cambió la cosa. aparece la nueva figura que es candidato a gobernador cuando estamos en central Ajá. o en el interior del país. Entonces ahí tenés que elegir al candidato a gobernador. Ahí te das directo cuenta. candidato. Ahí cambia, Rocío, la cosa, porque, Claro. bueno, esto no teníamos cuando se trataba para capital. Así mismo. Elijo, qué sé yo, al azar 500. 500. Ahí pasamos a la lista junta departamental. Sería como nuestros concejales, Así mismo. básicamente, ¿verdad? Qué sé yo, este partido, 590. Y los integrantes de esa lista que elegiste. La preferencial. La preferencial. Bueno, tu a ver, voto qué sé yo. preferencial. Elijo este. Entonces ahí te aparece nuevamente el resumen de los 5 cargos Sí. y das nuevamente confirmar e imprimir y se imprime tu boletín único. Esto en caso electrónico. que ya esté recontra mega seguro. Cuando estás segurísimo, en caso que quieras modificar, recordarte que siempre tenés la opción de tocar en Qué cualquier interesante. punto de la pantalla y se puede modificar. O podés reiniciar en caso de Incluso, que quieras Imagínate. volver a empezar de nuevo. Pero puede existir eso, Rocío. Uno supone que ya está supuestamente convencido, ¿verdad? Bueno, sí. De repente te diste cuenta que analizaste tu postura y querés volver a Justo votar. en Entonces, ese justo momento. en ese momento, pero ese es el momento en el que tenés para volver a cambiar. Pero vamos, voy a cerrar, sí, porque se Sí. nos va el tiempo. Entonces voy a Confirmar. marcar confirmar. Me tiene que chupar la boletita y sacar aquí, ¿verdad? Sí, así. Imprime. Ahí está, mira. Y- Este proceso en Asunción, ¿cuánto me llevaría? 3 minutos. Y ponele en Villa Lisa para el departamento En central. realidad, depende de qué tan
tanta capacitación haya hecho la gente. Ah. Normalmente lleva 3 minutos, es muy rápido. Ahora va a estar diferenciado por colores, va a ser bastante rápido. Confiamos que la gente entre de 3 a 5 minutos máximo, la gente ya va a poder terminar el proceso. Mira, Un minuto, si están bien capacitados, ¿Verdad? yo creo que en Es un rápido. minuto es súper rápido. la máquina es confiable, me encanta cómo es bien espaciosa para que tenga Sí. todo este volumen de información y tu capacitación excelente. Gracias, Rocío. Muchísimas gracias. Una cosita muy importante. Una Sí. vez que retiras tu boletín, es importante que dobles tu boletín para devolver Sí. a la mesa. Entonces tenés que retirar tu boletín. Ah, no hay que doblar, ¿verdad? Hay que doblar. Una vez que retiras, Ahí porque recién- tu voto es secreto, tenés que doblar el boletín Ah, y te dirigís a la mesa para que te firme el presidente de mesa. en ese caso Entonces, sí. sí, ahí te firmo. Ahí sí tenemos que doblar porque el voto es secreto. Ya. Ahí está. Interesante, Rocío, sos una capa. Gracias a ustedes. Bueno, ya vieron, ¿eh? Ustedes están cenando, están tomando alguito en sus casas esta noche, una noche que ha cambiado el tiempo. Esta es la máquina. Acordate, es la máquina no solo de votación, sino de poder del pueblo que se hace sentir con el voto. El 30 de abril tenemos que ir a votar. No nos quedemos en casa simplemente o plagueándonos o elogiando incluso desde las redes sociales. Hay que ir a votar. Si tenés tu cédula incluso vencida, anda a depositar ese voto que ayuda a cambiar la historia de nuestro país. Con Rocío aquí hacemos una breve pausa. A la vuelta, con J, cerramos esto contándote datos que son sumamente importantes que maneja Justicia Electoral pensando justamente en las elecciones generales. Che, ¿te divertiste con la máquina, eh? Sí. ¿La pasaste bomba? Sí, porque creo que ya conté en algún momento, ¿verdad? Que Sí, ¿qué practicaste? yo practiqué, pero para las internas partidarias simultáneas en un supermercado de Lambaré. Y lo que no sé si sigue todavía, la verdad que no sé, hoy día. Pero en ese momento, para precisamente no hacer perder el tiempo a nadie, aunque yo te confieso una cosa, mi querido, yo lo hacía pensando ya en las generales, porque yo no voto en las partidarias. Claro. Ahora, no hay mucha diferencia entre uno y otro porque qué sé yo, según como informó la Justicia Electoral en su sitio web, Sí. la gente puede solicitar en la oficina del registro electoral para que puedan llevar la máquina de votación y pueda practicarse o en un lugar demasiado público como el supermercado Ajá, o en actividades que tengan. sí. O sea, se puede solicitar la máquina de Me votación. para encanta, practicar. porque la verdad me pareció muy útil, me pareció muy práctica, segura también. Yo te he visto maravillosamente, Sí. te veía divirtiendo. No, era como un juguete nuevo para mí. como la tablet. Sí, sí, es Sí, verdad. como la tablet. Así que yo quiero motivar a la gente que se vaya a votar, que no se quede en casa nada más, que rompamos esa expectativa de cuánto, 50%, no sé qué, del total de los que están inscritos van a votar. Siempre más o menos se especula por ahí, Se ¿verdad? especula por ahí. Y ese también es el objetivo de este programa. Sí. Este programa justamente no solamente busca acercarles la oferta electoral, los candidatos, Sí, sino también incitar a la gente por medio de esta clase de actividades sí. que acudan a las urnas, que vayan a los locales de votación, que cumplan con Sí, su me- deber y su derecho cívico. A mí me encantaría que Justicia Electoral esa noche diga, tuvimos, no sé, 90%. Ay, Yo ojalá. sé que es un sueño, Pero ¿verdad? es un sueño que es válido. Sí. A mí me encantaría que la mayor cantidad de gente que está habilitada para votar vaya y vote. ¿Sabes que no le preguntamos a Fausto? Ah, No le preguntamos acerca del sistema de transmisión de resultados sí, electorales que va a preliminares. ser importante ese día. Porque eso da a conocer ya en tiempo real y en la noche misma quién podría ser virtualmente electo. Sí. Y la semana que viene comienzan los Que simulacros. por lo general te dicen entre 2 a 3 horas, ¿verdad? Después de que cierran la votación. Por ahí, 2 a 3 horas de cerrada la votación ya se tiene ya vislumbrado eso. ¿Te parece rápidamente a ver qué dice la gente en el sondeo, por ejemplo? Porque en esta casi una hora de programa me imagino que casi no cambió mucho, ¿eh? La No, mayoría está votando. Estuvieron atentos al programa. Eh, Estuvieron atentos, estuvieron observando. Este 30 de abril el sufragio será con las máquinas de votación. ¿Te parece esto? A ver. ¿Útil, un avance, inseguro o lento? Mira, pero fíjate vos que la gente ve, me refiero a los que nos están siguiendo y votando, que esta máquina es útil. Yo te puedo asegurar que ahora hice la práctica, de verdad me parece muy útil. Y no varía mucho entre uno y otro, porque vos practicaste tanto con las candidaturas ficticias de Sí. capital como de central. Sí, No varía, qué sé yo. No. ¿Cuánto dijo Rocío? 3 minutos. sí, 3 minutos para capital. 3 minutos para capital. Pero de verdad, yo te digo una cosa, Jota. Si vos, a ver, ya tenés a quién vas a votar, te descuidás y en un minuto liquidás esto. Y si tuviste la oportunidad de practicar, llámese con la máquina de votación o a través del simulador que Fausto nos dio a conocer, Sí. mucho más rápido incluso. Totalmente, totalmente. Así que, y un avance, yo creo que la gente coincide con que esto es un crecimiento para el desarrollo democrático de nuestro país, porque le permite desde una transparencia y agilidad tener su voto
y después el escrutinio. Totalmente. Con lo que nos estuvo comentando también Fausto, el tema del escrutinio, que ahora el escrutinio ya no es más a mano. Que eso de repente, y yo no sé si vos te acordás, en nuestras épocas como cronistas, Sí. que el escrutinio tardaba más debido a que la letra del apoderado o del miembro de mesa no era tan legible. Ajá. Ahora ya no tenemos más ese problema, porque Sí. la máquina ya imprime el acta de elección. Y otra cosa que me gustó de lo que dijo Fausto es la cantidad de misiones que van a venir del extranjero para observar, observadores. Había mencionado a la OEA, la Uniore, la Unión Europea, la WEB, la MEA. Había mencionado ya varias y por sobre todo que cada una de estas organizaciones, a futuro, luego nuevamente, hablan muy bien del sistema electoral paraguayo. Totalmente. Tenemos pequeñas placas informativas que les van a servir también a ustedes para que conozcan cómo se va a presentar esta jornada electoral del 30 de abril. Según la justicia electoral, 4.873.706 ciudadanos, tanto en territorio nacional como en el extranjero, porque los extranjeros votan en las elecciones Sí. generales, están incluidos en el registro cívico permanente que sirve como base del padrón Ahora, a conformarse. Te pregunto algo porque estoy viendo los candidatos que están yendo mucho a Buenos Aires. Sí. No sé qué tanto estará pesando, igual es importante, aunque sea poquito en la suma total, los votos en el extranjero, pero tenés en Argentina, ¿verdad? Va a ser en, si mal no recuerdo, en Ah, Argentina, sí. Estados Unidos y España. España, 3 países. En 3 países. Aunque el ideal sería alguna vez llegar a muchos más países. Insisto que aunque el volumen sea pequeñito en algunos países, su voto cuenta. Totalmente. Por eso, de a poquito, por lo visto, están trabajando para tal menester. La siguiente placa, si nos permite la señora o el señor director, el periodo de propaganda electoral. Esto es importante. Lo que es en la vía pública inició este lunes. Ajá. Lo que será en los medios de comunicación social, medios masivos de comunicación, Sí. inicia a finales de este marzo, el Sí. 29 de marzo. Sí, muy importante. O sea, acá podés ver algunas murallas con propaganda ya. Sí. Algún pasacalle seguramente, algún kepis, Sí. una remera. Pero bajo regulación, porque eso está regulado. Sí. Y hay que Pero tener ya, la regulación. o sea que la propaganda ya está permitida, no así todavía en los medios. No, aún no. A partir del 29 de marzo. ¿Qué más? A ver la siguiente placa. Esto es importante. La división entre femenino y masculino del total de candidaturas. 67% de los hombres que conforman esos 9.085 que estábamos comentando hoy a la Híjole. mañana participan y el 33% de las candidaturas son femeninas. Vos sabés que me da medio bronca este porcentaje, che. Pero está creciendo. Está creciendo, sí. A mí No me crece, encantaría no crece ver tan más rápido, mujeres. pero crece. A mí me gustaría ver más mujeres que apuesten a llegar a algún cargo de suma importancia, porque no a la presidencia, más para el Congreso. Ya Pero depende de nosotros también. Igual es un crecimiento, como decís. Ya depende de nosotros. Ahí justamente, candidaturas a presidencia son 13 candidatos a presidente y vicepresidente. 92% hombres, 8% mujeres. Híjole, casi nada mujeres, che. Muy bajo, ¿eh? Bueno, la siguiente placa, por favor. ¿Qué dice? Para el Senado, ¿verdad? Senado, senadores, candidatos a senadores titulares, 72% de hombres, 28% de Híjole, mujeres. qué poquito el porcentaje acá en el caso de las mujeres. La siguiente placa, del Senado a diputados. 74% de los candidatos son hombres, 26% de los candidatos son Che, J, es prácticamente la misma esencia para diputados como para el Senado. así mismo. Con una ligera modificación. ¿Podemos Sí. pasar a la siguiente? A ver la siguiente placa. Para gobernadores, el Sí. 87% de los candidatos son hombres y el 13% son mujeres. Sí, sí, sí. Y mira, insistimos, muy bajo el porcentaje de mujeres que se están candidatando para cargos muy importantes. Creo que nos queda algo de la Junta Departamental, ¿eh? Junta Departamental, candidaturas titulares, el 70% son hombres, el 30% son mujeres. Bueno, cerramos con la siguiente placa. Esta jornada es importante recordar alerta ciudadana. Por irregularidades en el cumplimiento de la Ley 6501/20 de financiamiento político, la dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político pone a su disposición esos números de teléfono y ese email que están viendo para denunciar irregularidades sobre el financiamiento de las campañas electorales. ¿Qué pasa si uno quiere el día de la elección denunciar que quieren comprar una cédula? Eso es algo muy importante porque la ley justamente dispone que si hay compra de cédula y algo más, Ajá, el Código Electoral nos habla y nos dice que eso se tiene que hacer ante los organismos penales, sí, porque eso es un delito claro. y ya pasa por la Fiscalía Penal. O lo mismo, fíjate que algunos quieren meter el teléfono para grabar su voto y después cobrar una platita. También pasa por la Fiscalía Penal, que fue más o menos una situación que ocurrió durante Sí. las elecciones internas. Sí, sí, sí. Todo pasa por la Fiscalía Penal. Bueno, espero que a la gente que está en casa
le haya gustado hoy la propuesta de Voces para mostrar cómo funciona esta máquina, algunos datos también que está dando a conocer Justicia Electoral, siempre pensando en la responsabilidad del ciudadano de ese acto cívico de ir a depositar su voto el 30 de abril. Les deseamos un lindo fin de semana. Nos volveremos a encontrar el martes a las 22 horas. Diego, que pasen un lindo fin de semana. Igual, que pase bien. Vos también. Chao.